Tercera conferencia, Restauración y Nueva Vida, es el título de esta parte 3. Ahí viene el consuelo, dice Pedro. Pues no tanto, pero un poco hay de eso. El divorcio no solamente es el fin de un contrato legal, es la fractura de un diseño de pacto y es una de las experiencias de dolor más complejas que un ser humano puede atravesar. Sin embargo, la palabra de Dios no solamente es de una teología de descarte, de fuchi, de hacerle el feo a las personas, no. La palabra de Dios es redención y restauración. Y aquí es donde viene la parte bonita, de alguna manera. El arrepentimiento bíblico, para que se logre la redención y la restauración, se requiere de que la persona que haya fallado genere un arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Porque va mucho más allá del remordimiento. El remordimiento es el sentimiento de tristeza, el sentir dolor, el sentir culpa, el sentir la regué, la tristeza por las consecuencias, o a veces por haber sido descubierto, no por haber confesado un pecado, sino por haber sido descubierto. El arrepentimiento en la Biblia viene del griego metanoia y significa un cambio profundo de mente, de corazón y de dirección. Es decir, esa persona endurecida tiene que tener un corazón transformado y renovado. Esa persona que tenía conductas inmorales, tal vez, tiene que haber un cambio radical en sus conductas. Implica el arrepentimiento, ese reconocimiento del error, que hice yo mal, el reconocimiento de lo que yo hice, el daño causado a Dios, porque le fallamos a Dios primero, y al cónyuge, abandonando la conducta de inmediato. No, déjenme despido de mi amante. No se trata de eso. Es de inmediato, inmediatamente. El Salmo 51 que escribe el rey David es el modelo definitivo y más certero a una restauración genuina y a un arrepentimiento genuino. Vamos al Salmo 51, versículo 3. Luego lo estudian en casa todo completito. Este salmo el rey David lo escribe cuando muere el hijo que tuvo con Betsabe. ¿Quién fue Betsabe? ¿Recuerdan? Bueno, en segundo libro de Samuel, capítulo 11, se habla de todo esto. El rey David adultera, manda a matar al esposo de esta mujer y tiene un hijo con esta mujer de nombre Betsabe. Este hijo muere y entonces es ahí donde David experimenta las consecuencias de sus decisiones. Y entonces viene este pasaje que escribe el Salmo 51, que es una oración hermosa delante de Dios donde derrama él su alma. Versículo 3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, refiriéndose a Dios, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y esta parte del Salmo 51 es ese arrepentimiento que aquí tiene el rey David, pero fíjate cómo está este arrepentimiento. Primero, yo reconozco mis rebeliones. Muchas veces, muchas personas que cometen pecados como los que hablábamos anteriormente, justifican sus acciones. Es que ella, es que él, es que por su culpa, es que ella me hizo enojar, por eso le pegué, es que ella no se controló y la maté. O sea, justifican sus conductas. Si no hay un reconocimiento de tus rebeliones, no hay un arrepentimiento genuino. Porque aquí el salmista está diciendo: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Yo sé en qué he fallado. Aquí todos sabemos lo que hacemos mal. Que lo quieras minimizar, justificar o hacerte pasar por víctima, ese es tu problema, pero tú sabes que lo que haces está mal. De repente vienen a mí y me dicen: pastora, yo sé que estoy mal, pero... Y ahí viene la justificación.
Yo sé que estoy mal, pero si sabes que estás mal, pues ¿por qué lo haces? ¿Hay un reconocimiento de sus rebeliones? Sí, pero justificado. Y así no hay arrepentimiento genuino, que es el cambio de conducta, el cambio de vida y el cambio de corazón. Entonces, el arrepentimiento verdadero no culpa al otro, ni a las crisis matrimoniales, ni a la tentación. Ay, es que pasó ahí de frente mío ese joven tan guapo y tan fuerte, o esa muchacha con las piernas gruesas, o lo que te guste, no sé, ¿no? No culpa la tentación, no culpa las crisis, no culpa a la pareja. Asume su responsabilidad total de lo que hizo, total y absoluta. Aquí el adúltero es adúltero porque quiere. Miente porque quiere. O alguien le da, ve, adultera, mijito. Ay, no, es que si te tratan mal, te lo mereces. Ve y hazlo, ándale. Pobrecito de ti, te tratan mal, ve, porque adultera. Esa es la voz del diablo. Que tú crees que Dios te da un permiso o concede. Aguas con eso. 2 Corintios 7:10, la Biblia nos distingue entre la tristeza del mundo, que produce muerte, y esta autocompasión. Vamos por favor, 2 Corintios 7:10. Dice, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ojo, la tristeza del mundo es este remordimiento que te decía. Ay, me siento mal, me cacharon, en lugar de que yo lo confesara, me cacharon, y ahora ¿qué voy a hacer? Se acabó. Es esta sensación como de que se te acelera un poco el corazón porque ya fuiste descubierto, descubierta, y es una tristeza que el mundo te da por la situación. Pero cuando hay una tristeza que viene de parte de Dios, es para que te arrepientas, para que confieses tu pecado, como lo hizo el rey David, para que vayas y lo expongas delante del Señor y le pidas perdón al Señor también. Y entonces va a haber un arrepentimiento. ¿Qué dijimos que era el arrepentimiento? Cambio, ¿de qué? De mente, de corazón y de conductas. Se tiene que ver obviamente cuando hay un cambio. De otra manera va a ser una tristeza como la que el mundo produce, que es muerte. Esa sensación de vacío, soledad tremendo, es fuerte, pero no produce ningún cambio. Solo estás triste y crees que estás triste, entonces te mereces que alguien te ame, y entonces vas y te buscas con quien consolarte y sigues en el pecado, justificado, pero pecado al final del día. Lo justificas tú porque Dios no justifica nada de eso. Dice el pasaje de Salmos 51:4, ¿no? Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dios es justo. Como te decía hace un rato, Dios no puede ser burlado. Tú te vas a burlar de mí o de mi esposo, vas a burlar a tu pareja, pero Dios lo ve absolutamente todo. Dice el Salmo 139 que lo mismo es para Dios las tinieblas que la luz. Lo mismo son las 12 del día para Dios que las 3 de la mañana. Sabrá Dios qué estás haciendo, qué estás pensando, con quién te estás mensajeando y qué clase de mensajes te estás mandando. Luego hay una parte, regresemos al Salmo 51, versículo 10, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y recto. Crea en mí, oh Dios. Aquí hay una rendición de parte del salmista pidiendo una intervención poderosa de parte del Señor para que existiera, ¿qué? Dice el pasaje, un corazón limpio. La única persona que nos va a limpiar el corazón se llama Jesucristo. Él es nuestro Dios, Él es el único que va a generar este corazón limpio y va a renovar este espíritu recto dentro de nosotros, que es lo que dice el versículo 10. El adúltero reconoce que su problema no fue un error de cálculo de híjole, mentí mal aquí. Híjole, ¿cómo le digo a tal que fue por su culpa? ¿Cómo le digo a mi cónyuge que fue por su culpa? No fue un error de cálculo, sino fue un error del corazón que necesita una intervención, una cirugía divina de parte de Dios. Por eso el salmista dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio.
Un corazón limpio solamente te lo va a dar Dios. Y Él va a renovar ese espíritu recto dentro de ti. Lucas 3:8 dice que debemos de producir frutos dignos de verdadero arrepentimiento. ¿Cuáles son esos frutos dignos? Las conductas, acciones contundentes. Nada de que, ay, nada más déjame despido de ella como te decía hace un ratito. No. Es algo que tiene que ser contundente, tajante y cortar cualquier tipo de situación. O estoy hablando como de adulterio, pero si eres violento, ¿no? O violenta, tienes que dejar esa conducta. Realmente, por eso son frutos dignos de verdadero arrepentimiento, que es una conducta que todos van a ver. El que me minimizaba y el que me decía puras groserías, que yo me ninguneaba todo el tiempo y que soy la más horrible persona del mundo, tiene que dejar de ser eso y empezar a decirme qué buena persona soy por haberlo aguantado a él o a ella. Es ese reconocimiento, es ese cambio de que tenías un corazón endurecido y ahora Dios está renovándote, transformándote. Aquellas personas que minimizan cuando su pareja les dice, necesito más de ti, necesito tiempo, necesito que hablemos, necesito conversar, necesito tener pasión contigo. Y, ay hombre, o sí cambian, pero nada más cambian un ratito, mientras se le pasa el enojo a la otra persona. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Hay un arrepentimiento? No. Las mujeres somos muy demandantes, ¿sí o no? Exigimos a los esposos. Necesitamos intimidad las mujeres. Intimidad es esa cercanía, el acompañamiento, el ser amigos. Si no hay eso, ¿me pones la imagen otra vez, Marco, por favor? Gracias. Si no hay eso, no va a haber pasión. Hombres, hay hombres que, ay, es que no tenemos relaciones. Si no hay intimidad para la mujer necesita intimidad para generar pasión también, sentirse amada, sentirse valorada, sentirse segura, sentirse protegida. En el caso de las mujeres, los hombres son un poquito más pasionales que las mujeres. No necesitan tanta intimidad de un hombre. A un hombre a lo mejor tócale a alguna zona que sienta placer y con eso a veces es suficiente y no es malo, así es el hombre. No es malo, ojo, así es el hombre, no es malo. Entonces, si solamente, como te decía hace ratito, si se sostiene la relación solo por compromiso, en algún momento eso va a fracasar. No se va a sostener. Necesitamos intimidad, pero para eso se requiere arrepentimiento. Hombre, si tu mujer te demanda atención, cariño, escucha, que necesita tus oídos, necesita tus abrazos, necesita tu piojito. Si necesita algo de ti, tienes tú que cubrir sus necesidades afectivas, pasionales, para que entonces haya un amor sano. Si solo escuchas por uno y te sale por el otro, pues, o estás muy endurecido o estás muy confiado. Y esto les digo a los hombres porque la Biblia nos enseña en Efesios capítulo 5 versículo 26, si mal no recuerdo, que los hombres tienen que amar a sus mujeres como Cristo. ¿Cuántas veces Cristo te escucha a ti? Porque tú no escuchas a tu mujer. ¿Cuántas veces Dios tiene paciencia con nosotros como hijos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? El hombre, en este punto específico de lo que estoy mencionando respecto a la intimidad, necesita ser íntimo de su mujer. Hombres, digan conmigo, necesito ser íntimo de mi mujer. Y si está ahí, abrázala por favor. Un acto de pasión también. Arrepiéntanse. El arrepentimiento auténtico se valida con acciones, no con palabras. Acciones y no palabras. Muy bonito lo que dices, pero me quedo con lo que haces, dicen por ahí. Muy bonito todo lo que me estás diciendo y gloria a Dios, aleluya, por lo bonito que suenas, pero me quedo con lo que haces. ¿Qué haces? Porque de otra manera nos quedamos en el compromiso y esto pasa mucho en la iglesia. En la iglesia. Por compromiso, en la iglesia nos agarramos de la mano, pero saliendo de la iglesia, hazte para allá. ¿Quién sabe quién? Desgraciado, infeliz y puro compromiso. Siguiente acto del compromiso, apariencias. Siguiente acto, corazón endurecido o confiado. Siguiente acto, el combo que mencionaba el pastor, lo que te lleva al divorcio.
Necesitamos que haya frutos de verdadero arrepentimiento y matrimonios sólidos en la iglesia cristiana. Esto sucede mucho entre cristianos y se estiran y se estiran y se estiran hasta que ya no más. Por eso necesitamos validar con acciones, no con palabras, y que esas acciones sean permanentes, no mientras tu pareja está enojado o está enojada. Y cuando ya se le pasó, vuelvo a las andadas. ¿Hay un cambio genuino ahí? No, en absoluto. Entonces no te espantes cuando alguien venga y si tu pareja viene y te dice ya estoy harta o harto de ti, y tú digas, ay, pero ¿qué hice? Ay, ¿cómo te explico, verdad? Por eso es una confesión total y transparente. La luz, dice la Biblia en Juan 3, 20 y 21, disipa las tinieblas. Disipa las tinieblas. Tenemos que lograr ser íntimos en muchos sentidos, porque a veces uno miente dizque para proteger al otro, pero se va destruyendo cada día más la relación, se va destruyendo cada día más la comunicación y se genera este abismo del que hablábamos en la conferencia 1. Proverbios 28, 13. Si sienten que les queda el saco, pónganselo. De verdad, para que haya un arrepentimiento. No es personal. No conozco la vida de todos aquí, pero pónganselo para que haya un arrepentimiento. Proverbio 28, 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esta es la clave para un arrepentimiento, confiesa. Muchas personas no tienen el hábito de confesar sus pecados. ¿Qué has hecho mal? ¿Qué hizo el rey David en el Salmo 51? Le manifestó sus rebeliones y sus pecados al Señor. Y entonces se apartó de ellos y alcanzó misericordia. Confiésalo tú también. Confiesa tu pecado y apártate de eso. Tienes que cortar de raíz y de manera inmediata y permanente si es que hay una tercera persona. No hay espacio para ahorita sí, mañana no. No hay espacio para no es que quedé de verme con ella, ya habíamos quedado. No hay espacio para nada de eso, para nada de eso. Tenemos que cortar de raíz toda esta porquería, ¿no? Mateo 5, 27. Mateo 5, 27 al 30. ¿Oísteis que fue dicho? No cometerás adulterio. Aquí viene otra de las que Jesús aplicaba, mejorando cómo tenía que haber sido desde el principio. Pero yo os digo, le encantaba a Jesús decir esto, yo les digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Las tentaciones que hablábamos hace ratito. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué tenemos que hacer? Sácalo de raíz, córtalo y échalo, dice aquí, échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. No está hablando de que te mutiles de manera literal, pues, sino que eso que te provoca, algo que estás viendo, córtalo. Si tú estás viendo que viene la hermanita bien provocativa, aléjate de ella, no la mires, cambia esto. Claro, uno tiene pues saber también cómo vestirse, es un ejemplo, ¿no? En la iglesia, fuera de la iglesia pues no tenemos control de absolutamente nadie, ni aquí de la iglesia tampoco, pero al menos aquí uno les dice cómo vístanse apropiadamente, ABC, ¿no? Pero entonces, ¿qué tienes que hacer si eres una persona débil en este sentido? Córtate los miembros, aléjate de eso y sácalo de raíz, sácalo de tu mente, sácalo de tu corazón, doblega tu carne con el poder del Espíritu Santo que sé que te va a dar la capacidad de hacer lo que tengas que hacer para que entonces no seas echado al infierno, como dice estos pasajes. Santo. Ese sometimiento a la rendición de cuentas a Dios y a una autoridad, voluntad absoluta. De pronto, si aquí hubo una infidelidad y se puede intentar una restauración, por supuesto, tiene que haber sí o sí, no es negociable y no es si quiera o no quiera la persona, tiene que haber rendición de cuentas, voluntad absoluta para perder la privacidad que muchos defienden.
Es decir, compartir contraseñas, ubicaciones en tiempo real o de esas que ya vienen de por sí, horarios, dónde estás, con quién estás, a qué hora. De repente puede ser como un poco hostigante, pero el punto es ir generando confianza si hubo una traición con un adulterio. Y esto es un acto para reconstruir la confianza que tú rompiste. Son tus consecuencias, por tus decisiones. ¿Quién te obligó a bajarte el cierre o a abrir las piernas? Disculpen la expresión, tus deseos pecaminosos. Nadie más. Tiene que haber un sometimiento absoluto para que entonces exista una reconstrucción de la confianza, que va a requerir de mucho esfuerzo, de ayuda espiritual, por supuesto, rendición de cuentas, y si la pareja decide, un proceso guiado hacia el perdón mutuo, siempre y cuando la pareja pueda con una situación como esta. Hay parejas que no pueden, y si no pueden, sepárense, porque es tremendo vivir así. Y repito, aquí hay situaciones donde lamentablemente, y me refiero aquí a Luz y Salvación, donde han sufrido este tipo de cosas, y como bien decía Ara hace rato en la pregunta que hizo, la víctima es la que se queda señalada. La persona que no está es el victimario en la mayoría de los casos, o el ofensor. Así que no me anden señalando a nadie aquí, a nadie, ni juzgando porque no saben sus historias. Entonces tiene que existir todo esto, si la pareja lo decide, porque no todos pueden con algo así. ¿Qué tal que ya tiene hijos por allá o por acá? Y convivir y compartir con situaciones como esas es tremendo, es difícil. Entonces, el proceso del perdón es tremendo siempre y cuando la persona lo quisiera hacer. Que es un camino que el ofendido o la víctima lleva, independientemente de si regresa con la persona o si ya se divorcian, porque tiene el permiso de hacerlo de parte de Dios. El perdón después del adulterio es probablemente el mandamiento más difícil de Dios que nos manda a todos nosotros, porque Dios nos manda a perdonar aún a las personas que nos hacen daño, ¿sí o no? Ojo, tenemos que ver qué es el perdón y qué no es el perdón. El perdón no es lo mismo a que me tengo que quedar con él o con ella cuando me golpea, me trata súper mal, es violento, es agresivo, es adúltero, es una infinidad de cosas. Esa no es la clase de perdón que quiere. El perdón es otra cosa. Y este mandamiento es muy difícil de procesarlo de manera saludable, pero es vital que entendamos qué es el perdón. Y antes de edificar, Dios expone la realidad de la herida, saca la herida. Dios no minimiza el dolor que hay en un divorcio, lo entiende como una pérdida profunda que se compara a un luto. Por eso decimos a veces estamos en un proceso de dolor muy fuerte que es muy comparable a un luto. La ruptura de una sola carne que está en Génesis 2:24, que establece que el matrimonio une a dos personas en una sola carne, ¿no? El divorcio, por lo tanto, es ese desgarramiento de esa carne. Se desgarra esa carne unida y es natural que se sienta como que una parte de ti se ha ido, y se siente de esa manera, ese vacío, esa soledad, ese dolor dentro, ese quebrantamiento, ese desgarre, se siente todo eso. Proverbios 18:14. Proverbios 18:14 dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Dios está reconociendo que la herida del divorcio cala de alguna forma muy profunda en la identidad, en la autoestima y en la fe. ¿Por qué en la fe? Porque a veces son señaladas las personas que son víctimas. Claro, yo sé, no todos aquí saben qué pasa, ¿verdad? Y a veces se hace fácil, pero Dios reconoce que esta herida del divorcio es muy fuerte. ¿Quién soportará el ánimo angustiado? El Señor. Nos preguntamos, ¿y ahora quién soy? Después de esto de repente no sabemos ni quién somos. Y de repente vas al psicólogo y te dicen, encuéntrate a ti mismo, ¿sí o no? Descubre quién eres. Porque es como de, ¿y ahora qué hago? ¿Quién soy? Porque una parte de ti en esta unidad de una sola carne se fue. Y es volver a encontrarte. Suena cliché, pero pasa.
Y el mayor peligro después de un divorcio es permitir que se convierta en tu etiqueta. Hay personas que dentro de su estatus legal, ay, ¿estás casado? No, soy divorciado. Pues no lo digas, si no lo quieres decir. Si lo quieres decir, adelante, ¿no? Entonces, ese peligro que hay después del divorcio es esa etiqueta, pero Dios redefine nuestra posición legal y espiritual delante de Él y de la sociedad. No somos unos ciudadanos, las personas que se divorcian no son ciudadanos de segunda clase, ni valen más que el que sigue casado, ni valen menos que el que siga casado. En la cultura bíblica, como te decía en la primera conferencia, las mujeres divorciadas quedaban en extrema vulnerabilidad. Sin embargo, en Isaías 54:4 al 6 menciona que Dios revela directamente a la mujer abandonada y desolada y le dice: no temas, no sufrirás más tu vergüenza, porque tu Creador es tu esposo. Su nombre es el Señor de los ejércitos celestiales. Dios asume ese rol por aquella mujer o por aquel hombre que ha sido divorciado o divorciada. Dios asume el rol de protector de aquel que ha sido dejado atrás. Su amor de Dios no se divorcia de ti, siempre y cuando tú seas el que no haya fallado. Si fallaste, arrepentimiento. Dios asume ese rol. Tu valor no depende ahorita en la actualidad de una pareja, ni va a depender de tu cónyuge en el futuro, sino de la sangre de Cristo que fue derramada en amor por ti y por mí para que alcanzáramos esta salvación y una vida en plenitud en esta tierra. Dios nos recuerda en Efesios 1:4 y 5 que fuimos adoptados desde antes de la fundación del mundo. El fracaso de una relación matrimonial no anula el diseño eterno de Dios para tu vida. Hay una restauración personal. Salmo 34:18 dice: cerca está el Señor de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. ¿De quién está cerca el Señor? ¿Del orgulloso y el soberbio? De aquellas personas que están dolidas, que están quebrantadas, y va a salvar a esas personas que están abatidas de espíritu, quebrantados de su corazón. Tú no sabes lo que están sufriendo. Tú tienes una idea muy vaga y a veces hasta juiciosa del dolor de las personas. Cuidado con eso. En los primeros meses de separación, Dios no te pide grandes cosas ni que seas la persona más madura ni más espiritual del mundo. Él te ofrece su cercanía. El Espíritu Santo, que es el Parácletos, el Consolador, que significa que aquel está llamado a caminar junto a ti, del lado tuyo y dentro de ti. En tu peor momento de dolor, el Consolador opera de manera poderosa en la vida del doliente. Y activamente para que sanes, para que te restaures, para que Dios te levante y te haga una nueva persona. Se hace una cirugía que es el perdón y la sanidad. El perdón no es validar el pecado que cometieron contra mí, no, ni es porque se lo merezca la persona o porque la persona venga arrepentida o con remordimiento a pedir perdón. El perdón no tiene nada que ver con el que te haya ofendido. El perdón no es validar el pecado, ni minimizar tu dolor, ni tu daño, ni nada de eso. El perdón te libera de la prisión de la amargura. El perdón te libera a ti. La otra persona, ese juicio no va a quedar impune delante de Dios. Dios va a tomar acciones y va a juzgar las acciones de cada ser humano. Pero el perdón me libera a mí de guardar rencor, amargura, desprecio, juicio, que se vaya al infierno, estos deseos que todos tenemos cuando pasan situaciones como esta, pero nos libera de esta prisión de la amargura que está en Efesios 4:31 y 32, donde Dios nos pide que se quite de nosotros toda amargura, enojo, maledicencia, y detener ese ciclo de resentimiento. Lo único que lo detiene es el perdón. Y es un acto difícil. Suena muy bonito, tienes que perdonar. ¿A poco no sabía? Te va a decir la persona. Ayúdame a hacerlo.
porque es difícil y es tremendo y hay mucho dolor y hay mucho coraje en algunos casos. Entonces se tiene que detener este ciclo de resentimiento y el único camino para que eso suceda, para que nuestra piel espiritual, por decirlo de alguna manera, vuelva a sanar sin cicatrices deformes, es el perdón. Repito, no validando lo que hizo la otra persona, ni minimizando mi dolor. El perdón es porque yo necesito no estar amargada o amargado. Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Así como un médico limpia una infección, primero la limpia y cómo duele, ¿no? Antes de vendar, Dios hará lo mismo, va a sacar de nuestro corazón la culpa, el enojo, el rechazo, la ira, lo que sea, para limpiarnos y sanarnos por completo. Luego viene una reconstrucción al futuro. Isaías capítulo 43, versículos 18 y 19 dice: No se acuerden de las cosas pasadas, he aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrá a la luz. Gloria a Dios por eso. Dios no permite que tu historia termine en el capítulo del divorcio. La restauración implica que Él toma estas ruinas de nuestra vida y las utiliza para levantar una nueva estructura, un nuevo templo de alabanza, un corazón limpio, un corazón nuevo y renovado. Tu futuro no está cancelado. Ya vimos en los pasajes anteriores que hay oportunidad a una nueva relación. Entonces, todo esto es nuevo, bajo un nuevo diseño de redención de parte de Dios. Dios nunca desperdicia un dolor, lo transforma. La restauración de nuestra vida no consiste únicamente en que vuelvas a sentirte bien de forma como emocional, ¿sabes? No consiste en eso, sino que convierte nuestro dolor en un faro de esperanza para otros también. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos del 3 al 4. Los estoy mencionando, algunos no van a estar proyectados. Nos enseña que Dios consuela en todas nuestras tribulaciones. Dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros fuimos primero consolados por Dios. De eso va a servir. El día de mañana tu historia de dolor y sanidad será la respuesta de fe para alguien que apenas está entrando en este desierto que tú ya cruzaste, gracias a Dios. Acompañar un divorcio dentro de la iglesia cristiana requiere priorizar la gracia. Por eso te decía hace rato, la iglesia es muy criticona y señala todo. Mira con ojos de fariseo muchas veces. Se requiere que prioricemos la gracia, la compasión, la restauración emocional y el apoyo práctico, evitando, por supuesto, esos señalamientos legalistas, donde nada más, pero es que, y te pones a pensar, seguro A, B, C, como si tú fueras bien santo o bien santa. Por eso dice la Biblia, el que se sienta seguro, mire que no caiga, y con la vara que mides, aguas con eso. Necesitamos ser nosotros más compasivos con las personas que sabemos al menos que se divorciaron o que están en un proceso de divorcio. El quiebre matrimonial genera esta crisis de identidad que es muy fuerte, por lo que la iglesia debe convertirse en un refugio seguro, óptimo para la restauración. Dios nos llama a nosotros como iglesia cristiana a ayudar a las personas a que se reconstruyan en caso de que estén rotos y quebrados, a que se restauren. Dios no te llamó a juzgar. El único juez es el Señor, ¿verdad? Juzgamos las acciones nosotros, pero ten cuidado de lo que dices, de lo que ves y de lo que señalas también, porque no vaya a ser que un día te pase a ti y se te venga todo eso encima también. Tenemos que ofrecer un espacio seguro y sin juicios, escuchar sin resolverles. De repente las personas te van a querer contar y entonces uno dice, no, deberías hacer esto, deberías hacer lo otro. No digas nada de deberías ni lo que tú harías en su lugar ni nada de eso, solo escucha de manera activa, presta tus manos, presta tu oído y solo valida su dolor de no me imagino cómo estás sintiéndote en este momento, pero aquí estoy para ayudarte. Vamos a salir de esta juntas o juntos,
No estás solo, no estás sola. Esto es lo que tiene que ser la iglesia. En lugar de dar sermones y de cómo tendrías que ser y de perdónalo y regresa con él o con ella, tú no sabes el infierno que pudo haber vivido. No sabes y andas ahí recomendando, no, es que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Tú no sabes. Ahórrate cositas de vez en cuando. Cuida también la confidencialidad. Protege la intimidad de la persona que te está contando algo. Evita detalles del proceso. A lo mejor habla de generalidades, pero no de detalles. Si la otra persona está todavía como contenida y no sabe ni qué hacer. Evita eso. Dentro del proceso, de repente esto se puede volver un chisme. Que los chismes delante de Dios son pecados. Entonces, cuidemos la confidencialidad. Tenemos que erradicar el estigma de la palabra divorcio. Casi no se habla de esto en las iglesias. Por eso hoy estamos hablando casi 3 horas de esto, ¿no? Tenemos que erradicar nosotros este estigma y recordarle, por ejemplo, a ese hombre o a esa mujer que su valor no está en su estatus legal, que su valor no depende de que si tiene o no tiene pareja, sino que su valor está en Cristo. Y en lugar de centrar la atención en su estado civil, que se enfoque en el Señor. Tenemos que evitar también la presión de la reconciliación. Insisto, como cristianos estamos llamados a reconciliar, por supuesto, un pasaje nos dice eso, pero no sabemos y desconocemos la vida, la historia, la situación, las circunstancias y todo lo que hay detrás de que alguien diga, me quiero divorciar. Desconoces. Entonces, no seas una persona juiciosa, ni quieras, es que te tienes que reconciliar, tienes que perdonarlo. Oye, me golpea, oye, es súper violento, oye, me es infiel, tienes que perdonar. Eso es muy legalista, porque desconoces todos los detalles finos que pueda haber ahí. Entonces, evita eso, porque lejos de que esa persona se sienta que le brindas una mano para ayudarla, se va a sentir juzgada y señalada por ti. Y se va a sentir aislada y se va a sentir incomprendida y mejor ya no le cuento nada porque, pues, ¿para qué? ¿Qué va a decir? ¿No? Pasa. Entonces, y menos cuando si el proceso ya es definitivo o existen estas situaciones tremendas que son insostenibles. Respeta el proceso de duelo de cada persona en lugar de forzar restauraciones imposibles. Pasa. Hay que promover también disciplinas de sanidad espiritual. Anímale a mantener su conexión con Dios mediante, puedes decir, conéctate conmigo. Es que no tengo internet, pues yo voy a tu casa, te comparto mis datos o vente a la mía, cualquier cosa para que siga manteniendo cercanía con Dios. Las personas que están en procesos de estos que estamos hablando, si tú estás bien, necesitan de nosotros, de nuestro amor, de nuestra compasión, de nuestra empatía para estar para ellos. Y hay que tener, esto ayuda pues a que la persona se sienta amada y cuidada por la iglesia, no señalada y juzgada nada más, como muchos pasa a veces, ¿no? En otras iglesias. Espero que aquí a partir de hoy ya no pase eso. Tenemos que activar también un apoyo práctico. Hay personas que se divorcian con hijos y a veces tenían dinámicas muy marcadas y ahora quién va por mi hijo, y si tú tienes disposición de tiempo y puedes hacerlo, acércate y ayuda de vez en cuando, un ride o algo, pero un apoyo que sea práctico cuando hay niños de por medio, que también le facilite a la persona sentirse apoyada. Tenemos que seguir incluyendo a esas personas porque se estigmatiza a el divorciado, la divorciada, como si fuera una etiqueta de vida, entonces ya no le hablen como si estuviera con lepra, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Tenemos que incluirlo, invítenlo a actividades, a reuniones, a comidas, a hacer ejercicio, a lo que sea, pero intégralos activamente a una vida social dentro y fuera de la iglesia, sana, para que no se sienta excluida, ni señalada, ni juzgada. Por supuesto, en algunos casos es necesario derivarlos con algún profesional en salud mental. Hay psicólogos y consejeros cristianos, porque a veces los no cristianos, pues, yo soy psicóloga, muchos lo saben, y sé cómo es la terapia sin Cristo. Llévalo con un terapeuta cristiano o conmigo si así lo decides, pero que se atienda si es necesario. Para que esto va a complementar, por supuesto, el apoyo espiritual, emocional, porque hay manejos
de trauma que suceden después o durante un proceso de duelo y de divorcio. Hay mucho trauma y mucho dolor emocional, que a veces una oración ayuda bastante, pero el que lo vaya externando y expresando semanalmente va a ayudar a que esto sane mucho mejor y más eficaz. La iglesia de Cristo tiene que ser gracia y no condenación, un lugar de refugio y un lugar seguro, y no un lugar de señalamiento y juicio. Jesús mismo demostró compasión y amor hacia una persona que fue sorprendida en adulterio. Eso está en Juan capítulo 8, versículo del 11 en adelante. Perdonando su falta, una mujer que fue encontrada en pleno acto de adulterio, probablemente estaba teniendo relaciones sexuales con otro hombre que no era su esposo. La sacan de su casa. Sabrá Dios si iba desnuda, sabrá Dios cómo la situación física y emocional por la cual esta mujer hizo lo que hizo. No estamos justificando nada. Todos ahí estaban listos con la piedra, todos. En círculo, probablemente la mujer en el centro, Jesús por allá escribiendo en el piso algo, vete a saber qué. Dice la Biblia que estaba ahí escribiendo en el piso. Entonces van y le preguntan a Jesús, ¿tú qué harías con esta mujer? ¿Y qué responde Jesús? Es el que esté libre de pecado, dándoles una cátedra de que todos pecan y de que no señales y de que no juzgues. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Qué hicieron? Todo el mundo se fue. Y entonces la mujer se queda ahí como toda sorprendida. ¿Y ahora qué hago? Y entonces Jesús le dice, ¿ya? ¿Dónde estaban los que te acusaban? No, pues ya se fueron. ¿Saben qué le dijo Jesús? Vete y no peques más. Eso tenemos que hacer, tanto como el que fue infiel, o el adúltero, o el pecador, como con la víctima. Solo cambia tu conducta desagradable y repudiada delante de Dios. Vete y no peques más. Recuerda que somos una iglesia cristiana. Somos cristianos. Somos luz. Se expone a la luz el pecado, pero somos salvación. Dale la mano al que lo necesita. Somos salvación.